Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Estoy convencido de que México, como lo dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su último informe de gobierno, el siglo XXI debe ser y va a ser el gran siglo de México. Y estoy convencido de que México puede ser una gran potencia en el siglo XXI. Estoy convencido de que México puede ser en el siglo XXI lo que Corea del Sur fue en el siglo XX. Y estoy convencido que esa capacidad de ser una gran potencia en el siglo XXI está en gran medida basada y sustentada en la fuerza de la educación. Y que si México sigue por la ruta de tener un sistema de educación, de innovación, de formación continua y permanente, de creación, será sin duda alguna una gran potencia en el siglo XXI. Eso es a lo que está llamado nuestro país. Y todo ese país, todo ese gran potencial cultural que tenemos como mexicanos, se ve potenciado al tener uno de los territorios más grandes del mundo, que une a dos océanos, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, que une a Norteamérica con América del Sur. Uno de los pocos 10 países o uno de los pocos países en el mundo megadiversos que tiene el 10% de las especies del mundo. Un país como es el nuestro, que tiene una población que va a llegar a 130 millones de habitantes, una de las más numerosas del mundo, pero que además es una población joven, con una edad media de 27 años, lo que nos sigue dando un bono demográfico extraordinario y una ventaja frente a otras economías emergentes. Una nación que tiene ya muchas décadas de una sólida apertura económica y de un sólido proceso de democratización. Una economía abierta al mundo que pertenece a diversas zonas de libre comercio del mundo. Y eso se expresa en una potencia comercial como es nuestro país. Hoy México exporta más que todo el resto de América Latina junto. Y el 80% de las exportaciones de México son ya manufacturas de valor avanzado, cuando antes era el 80% petróleo y solo el 20% manufacturas. Esa es la potencia de nuestro país. Y si a eso sumamos las reformas que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, hoy podemos decir que, como les expliqué de manera breve, tenemos en marcha un gran cambio de una gran profundidad en la formación de nuestro capital humano con la reforma educativa. Que hoy tenemos una reforma energética que le va a permitir a nuestro país tener energéticos, uno, tener autosuficiencia energética, segundo, tenerla a precios muy bajos y competitivos, tercero, a desarrollar energías limpias y alternativas con un gran potencial y al mismo tiempo recuperar nuestra producción de petróleo, generando inversión, empleo, divisas y fuentes fiscales para el Estado mexicano. Una reforma en telecomunicaciones que está bajando los precios, aumentando la penetración de internet y telefonía y aumentando la calidad, teniendo y generando un gran impacto positivo en la competitividad del país. Una reforma financiera que está incrementando los préstamos en el país a tasas muy aceleradas, que contribuye sin lugar a dudas al desarrollo. Una reforma fiscal que aportó 5 puntos del Producto Interno Bruto y que hoy nos da una mayor plataforma para estar invirtiendo en educación, en salud, en lo que necesita nuestro país.
Por todo eso estamos llamados a ser una gran potencia en el siglo XXI. Tenemos retos, sin duda. Tenemos que consolidar un Estado de Derecho que permita que tengamos mayor seguridad y que podamos combatir de frente a la corrupción, sin lugar a dudas. Que tenemos retos como la desigualdad, que bien lo decía el presidente Fox, sin duda. Es de los grandes retos que tenemos que enfrentar en el siglo XXI. Que vamos a enfrentar retos externos, por supuesto, como todo el mundo. Estamos viviendo un mundo que pasa de ser un mundo unipolar a ser un mundo multipolar, y eso genera incertidumbre y genera tensiones geopolíticas en diversos puntos del planeta, un planeta cada vez más conectado y que sin duda tienen repercusiones en nuestro país. Seguimos luchando a nivel global con la recuperación de la crisis de hace 10 años, que también genera incertidumbre. Y posiblemente el mayor reto, no solo para México, sino para todo el mundo, el cambio tecnológico. Algo de lo que se habla poco en nuestro país, pero de lo que tenemos que tener una gran conciencia. En los próximos años, en las próximas décadas, el cambio tecnológico va a transformar el mercado laboral de México y del mundo. Muchos estudios estiman que hacia el año 2030, más del 30% de los empleos que hoy se tienen en industrias de manufactura estén plenamente tecnificados. Y eso va a desplazar a la mano de obra que hoy tenemos, al capital humano que hoy tenemos en industrias tan dinámicas como la automotriz, la aeroespacial o la electrónica, en la cual México es una potencia. Y lo va a hacer aquí y en todo el mundo. Pero negarlo, pensar que puede venir un gran problema de desempleo y encerrarnos como han hecho otros países y encerrarnos en el populismo, solamente nos va a llevar al fracaso. Tenemos que entender este fenómeno que es de un impacto tan grande como cuando se inventó la máquina de vapor o el ferrocarril o la electricidad. Pero tenemos que enfrentarlo, porque si lo sabemos enfrentar, no será un problema, sino será una oportunidad, porque como así el cambio tecnológico va a desplazar empleos que hoy existen, va a crear otros. Pero va a crear otros empleos que van a estar basados y sustentados en una educación de alto nivel y en un conocimiento de alto nivel. Por ejemplo, algo que va a ser muy demandado, el manejo de datos, el famoso Big Data, que cada vez va a ser más y que cada vez lo van a necesitar más. Todas las empresas, los gobiernos, todo mundo va a necesitar de análisis de datos. El mercado de personas que sepan manejar datos, de estadísticos, por ejemplo, va a ser extraordinario. Claro, para llegar a eso necesitamos educación de calidad. Necesitamos seguir con una revolución educativa. Y por eso, y con eso concluyo, estamos convencidos que por la ruta de la educación, la ruta de esta reforma educativa que tiene que continuar, que tiene que profundizarse, que tiene que extenderse a una revolución de la innovación y de la tecnología y de la ciencia en nuestro país, México, por todo lo que he dicho, tendrá los elementos para ser una gran potencia y ser la gran historia de éxito del siglo XXI y, como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, asegurarnos de que el siglo XXI será el gran siglo de México, y eso lo conseguiremos con educación, innovación, capacidad, tenacidad y persistencia. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.